Muy buenas, soy Gonzalo y estáis viendo Vinilo Enfermos. Hoy voy a dar respuesta al Vinyl Challenge, al reto vinilero que han lanzado dos canales de vinilos de habla hispana, que son Vinyl Effect, con Roger a la cabeza, y Screwite Records de Sergio. Un abrazo grande para los dos, muchas gracias por motivarnos a los demás para que hagamos estas cosas, que al final, pues bueno, entretienen mucho a la comunidad y dan vidilla. Y la verdad es que me habéis pillado en épocas, en fechas chungas, pero bueno, he decidido grabarlo así en plan como Scorsese, plano secuencia. No voy a salir más, no va a salir más mi careto ya, pero voy a intentar enseñaros un montón de discos. El reto se llama Tu Soundtrack 2020, tu soundtrack del año 2020, de este año fatídico que hemos padecido todos y todas. Así que voy a elegir 12 discos y voy a ir diciendo uno por mes, aunque realmente no corresponden uno a cada mes, pero bueno, sí que más o menos he intentado acoplarlos un poco a la época en la que más han sonado estos discos en casa, y he elegido un poco de todo, realmente ciñéndome a lo que más ha sonado, no a lo que más me gusta ni nada de eso, sino a lo que más se ha escuchado en casa. El primero que he elegido para el mes de enero es un disco que ha sonado todo el año y es mi disco favorito del año pasado, del 2019, así que lo he puesto un montón, y es este, que es el segundo de In the Yard, un colectivo de músicos jamaicanos, un discazo de doble LP de reggae, y el segundo de este colectivo de antiguos miembros de otras bandas y solistas que se juntaron hace unos años para recuperar sus clásicos y hacer nuevos temazos. Y bueno, pues es su segundo después de este, que es el The Soul of Jamaica. Vamos con febrero. Y en febrero, pues bueno, hice yo un vídeo sobre el disco The Wall de Pink Floyd, y desde entonces, pues estuve escuchándolo mucho mientras hacía el vídeo. No tengo nada que decir sobre este disco porque, bueno, está todo dicho, ¿no? Pero sí que os diré que la canción Comfortably Numb es mi favorita del disco, y es una canción que, bueno, ha estado en mi cabeza con todo este tema de la pandemia, pues la letra, ¿no?, resonando ahí un poco, y yo estaba pensando, no veo las noticias, intento no enterarme de nada para, bueno, para seguir un poco más a gusto, ¿no?, para buscar mi confort personal. Un poco egoísta, pero así era. Y la verdad es que he tocado muchas veces con la guitarra esa canción, y he escuchado este disco completo varias veces a lo largo del año. Pink Floyd, The Wall. En el mes de marzo me llegó este disco que había pedido justo antes de que explotara todo aquí en España, lo del virus, y es el Black Market Clash, de The Clash. Es probablemente el único que me faltaba, yo creo, si no recuerdo mal. Y bueno, pues un disco que deseaba desde hace mucho tiempo, porque tiene una mezcla de punk y reggae que, obviamente, los que conocéis mis gustos sabéis que para mí es de lo mejorcito que hay. Aquí veis temazos punkis como Capital Radio One o The Prisoner para empezar, y luego, para mí sin duda la joya de este disco es Bank Robert y Robert Dub, este tema reggae que se convierte luego en dub instrumental, y bueno, pues ha sido una obsesión para mí todo el año. En abril vamos a irnos aquí a la zona hip hop, y tengo por aquí a KCO con su disco El Círculo. Esto es un disco, no sé si del año 2017 me parece, si no me equivoco, o 2016 puede ser. Y bueno, es un disco pues muy filosófico de KCO, en el que se reencuentra a sí mismo, se reinventa de alguna manera, ¿no?, y da un salto de madurez en su manera de componer, en sus letras, y en el atrevimiento que tiene para meterse un poco en otros géneros, para fusionar el hip hop con otras historias, más allá del jazz, que ya había hecho algún intento. Y bueno, tiene una canción que para mí ha sido el himno de la pandemia, el himno de la mierda del virus, que es Esto no para. Y el estribillo dice así: esto no para porque nadie lo para. Y así es. Así ha sido, y obviamente esa frase y la canción entera pues han estado en mi cabeza, y ha sonado mucho este disco en casa también. Un disco que se puede escuchar
Hay algunas palabrotas, pero se puede escuchar en familia, sin problema. Vámonos al mes de mayo. Y en mayo, mirad, lo que voy a hacer es un tour por aquí. Aquí tengo, este es un tour de mi casa acelerado para que no se vean las mierdas. Pero aquí en la cesta de mi hija tengo el disco del mes de mayo. Y es que es probablemente que más ha sonado en casa, es este disco. Zapatillas del Canto del Loco. Esta es una reedición de probablemente su disco más vendido y más famoso. Y es uno de los discos favoritos de mi hija. Y encontré esta edición en vinilo verde. Vamos a ver si soy capaz de enseñarlo. Ahí. Vinilo verde, intentando hacer juego con el césped de la portada. Y ha sonado en casa sin parar. Hemos tocado sus canciones, las hemos cantado. Y a mi hija, pues bueno, le ha servido para motivarse muchísimo con la música y empezar a cantar, a tocar la batería, mientras yo la acompañaba con la guitarra, sacando estas canciones. No, obviamente no era uno de mis grupos de cabecera, el Canto del Loco. De hecho, les tenía un poco de manía de todo lo que sonaban en la radio. Pero bueno, bienvenidos al mundo de ser papá. Tengo por aquí en junio preparado, sí, llegó el calor y nos volvemos a Jamaica porque nos vamos a ir aquí a la J. ¿Dónde está la J? Seguimos por la J por aquí abajo. Aquí está. Judy Mowat. Esta joya de disco que encontré en la tienda Nakasha de Madrid y que tiene esa canción, sobre todo la primera, Mellow Mood, es un himno del reggae para mí, con esta voz maravillosa de Judy Mowat, que no sé por qué no hizo más, por el machismo que hay en la industria y en el reggae, en parte también, en el rastafarismo. Pero Judy Mowat es una pedazo de artista, es una pedazo de cantante y tendría que haber hecho muchas más cosas, creo yo. Pero bueno, también es muy religiosa y probablemente no quiso salir de gira y demás. Para mí, el disco de la vuelta a la libertad, de que volvió el sol después de tanto tiempo de encierro en casa, fue este, Judy Mowat, Mellow Mood. Para julio tenía por aquí guardado este de Bomba Estéreo, que luego no lo encuentro nunca porque es un disco casi inclasificable, en mi opinión, medio electrónica, medio cumbia, medio reggae, no sé muy bien dónde ponerlo. Entonces, bueno, pues un disco que hablé también en uno de mis vídeos y nos ha acompañado Bomba Estéreo todo el verano en familia. Y la verdad es que ha sido un descubrimiento para mí, gracias a mi amiga Moni, así que le mando un beso a la Moni, un beso a toda Colombia y mucha salud, por supuesto. Y ya que estamos voy a enseñarlo porque este también es... Ahí lo veis, es una edición coloreada muy bonita. Bomba Estéreo Blow Up. Para agosto he elegido este, que creo que salió reeditado en agosto, pero no sé exactamente si me equivoco o no. Pero bueno, ha sonado muchísimo también aquí en casa desde que lo compré. Y hablo de la reedición en vinilo, por fin, después de años, de Carne para la Picadora de la Polla. Sí señor, por fin. Esto es uno de mis deseos que yo tenía, mi lista mental de deseos de que reediten este algún día, por Dios. Y por fin ocurrió, así que fui a Potencial Hardcore, lo compré y lo he escuchado muchísimo. Lo que pasa que, claro, para esto tengo que esperar a estar solo en casa, así que lo escucharé más todavía en el 2021 y lo que me quede de vida, porque este disco me encanta. Uno de los últimos de la Polla, con un mensaje descomunal en sus letras. Y otra reedición que salió hace poquito es... Vamos a ver. Otra reedición que salió hace poco es El Mundo Bizarro de Ramones. Este también lo compré en Potencial Hardcore y pues bueno, es un piratilla, me costó 15 euros nada más, pero este es un disco de Ramones que deseaba hace mucho y está muy caro, las ediciones oficiales, así que bueno, pues tiré por esta reedición y encantado de tenerlo por fin y lo he estado disfrutando muchísimo. Lo he puesto ni sé cuántas veces, la verdad. Y bueno, pues lo he quemado un poquito, la verdad es que últimamente ya he dejado de ponerlo, pero uno de los discazos de Ramones, sin duda, aunque como dije en el vídeo que hablé de él, pues tiene un punto comercial, no es tan cañero como otros, pero sin duda, mucha calidad. Por aquí nos vamos a... Y vamos aumentando la caña y nos vamos por aquí con Motorhead, The World Is Yours.
Este disco también lo he comprado hace poco, este año, y no ha parado de sonar. Y de hecho, pues bueno, también mi hija me acompaña a la batería en la canción Brotherhood of Men, que es una de las que vienen aquí en este disco de Motorhead. He escuchado mucho Motorhead a lo largo del año, el disco de versiones, el Undercover, el Bomber, he escuchado el directo en Hammersmith este que tengo por ahí también. En fin, que para mí Motorhead es uno de los grupos de cabecera, no para de sonar en casa, y pues esta ha sido la novedad, The World Is Yours, su disco del 2010. Para noviembre he pensado en el de AC/DC, está por aquí, vamos a ver. AC/DC, ajá. El Power Up de AC/DC, el último de este año, no sé si salió en noviembre o en diciembre, pero vamos, creedme que lo he puesto suficientes veces como para decir que ha sonado mucho en 2020. No he parado de escucharlo desde que lo tengo, lo había escuchado muchísimo en streaming, también en YouTube. Y bueno, pues tenía unas ganas de pillarlo enormes y lo estoy amortizando, creedme. AC/DC Power Up, súper recomendable. ¿Se repiten? Para que no le gusten. A mí me encanta. Y en diciembre había pensado pues en Bob Marley, poner algo de Bob, porque bueno, suena mucho en casa Bob. Pero resulta que es que se ha muerto hace poco Albert Griffiths, Pero resulta que hace unos días murió Albert Griffiths, el 15 de diciembre si no me equivoco. Y Albert Griffiths era el cantante de mi banda favorita, siempre lo digo, no es la primera vez. Mi banda favorita de reggae es The Gladiators. Y pues tengo varios discos suyos, así que os voy a recomendar uno de ellos. Que es este, Proverbial Reggae. Este es un discazo, y como siempre hablo del Trenchtown Mix-Up y de algunos un poco más conocidos, pues bueno, os quería recomendar este disco que salió en el año que yo nací, 1978. Le tengo un cariño especial porque son temazos, y algún día haré un especial sobre ese año 1978, el año en que nací yo. No es por nada, pero fue un año de cosecha de discazos reggae que algún día voy a hablar de ello. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. 12 discos para un año fatídico, y como el siguiente no va a ser peor, porque es imposible, pues feliz 2021 para todo el mundo, y un saludo especial a Sergio y a Roger. Un abrazo y nos vemos en la próxima.